Bueno, muy bien. Les propongo, siguiendo la temática de los paneles que veníamos escuchando hasta recién, que nos planteaban un contexto de país donde hablar de la investigación, para algunos puede sonar como que presenta cierta tensión con la realidad social, ¿no? Es decir, bueno, en un país con tanta inequidad, tanta heterogeneidad en el acceso, y de pronto tenemos un panel sobre investigación y hace, por otro lado, ¿no?, a medida de los que estamos siguiendo que los avances tecnológicos, los avances en investigación en el mundo, se habla de una revolución, se habla de la revolución de life science, de las ciencias relacionadas con la salud, más recientemente de la cuarta revolución industrial. Pero bueno, nos llega en un contexto donde uno dice, ¿habrá espacio para nosotros en nuestro contexto argentino? ¿O es algo que, bueno, dejemos la exploración espacial para otros y dediquémonos a lo básico, digamos? Dado este contexto, ¿cómo ustedes ven que hoy esta revolución, estos cambios que se nos están presentando de forma tan revolucionaria en el mundo de la investigación, de la ciencia, están impactando en la salud pública de nuestro país? ¿Es algo del presente o es algo como para, bueno, proyectarlos al futuro? ¿Cómo lo ven? Dale, sí, dale, Ezequiel. Bueno, no, yo un poco pensando con la pregunta que hacías, creo que los comentarios previos, los panelistas anteriores son interesantes en que la salud tiene una circunstancia muy particular, consumimos el 9% de nuestro PBI. Es claro para todos nosotros que el momento actual de la investigación en salud ha generado soluciones enormes para el sistema de atención, pero que la inequidad que tiene nuestro país es muy importante. Y creo que es crítico que aquellos que se dedican a generar soluciones, que es básicamente, bueno, en algunos casos, en algunos países los gobiernos, en otros casos las empresas privadas que deciden invertir para generar soluciones, tengan en contexto que la salud es un bien social, que necesitamos generar soluciones. Nuestro país tiene una circunstancia muy particular de un enorme nivel de desperdicio, donde algunos sectores sobreconsumen y otros consumen menos. Y por eso ahora, digamos, lo que a mí me motivó a trabajar en el lugar que trabaje, y además de hacer investigación, en gran medida también trabajar con investigadores, es ayudar a generar evidencia para la toma de decisiones. Entonces, el punto crítico es cómo podemos llevar un sistema de salud, como decía el doctor Paladino, consume de manera que cuando uno lo mira de afuera en forma no menor, el nivel de consumo de recursos que tiene el sistema de salud es muy importante, cómo podemos generar soluciones que impacten el sistema de salud. Y en general me parece que hoy todavía no estamos logrando que esas soluciones aparezcan. Si bien nuestro país consume la innovación de otros países que tiene que ver con drogas o dispositivos, son pocos todavía los ejemplos donde la investigación e innovación ayuda a resolver estos problemas y reducir las brechas de atención. Son muy importantes. Yo estaba repasando algunos números. Hay provincias que tienen, digamos, múltiplos de 10 o 20 por de tasas de resultado de atención en salud, y eso tiene que ver con la inversión, pero también con la aplicación de la evidencia. Entonces, uno podría distinguir que está la investigación básica, la investigación clínica, la investigación en servicios de salud. Creo que ahí, además, por supuesto, uno ve siempre los ojos de la manera de donde, perdón, cada uno ve la realidad de sus ojos. Creo que es vital que pensemos en qué queremos solucionar. Y ahí todavía no estoy viendo el impacto en el sistema de salud, ¿no? Eso es un poco una visión introductoria, ¿no? Perdón. Gracias. Quiero contar una cosa que estamos haciendo acá en Pilar porque vale la pena y desde por ahí desde la formación que ustedes nos dieron o que en lo personal digo, de poder implementar políticas públicas que tengan evidencia y las que no y descartarlas, que es una cosa que me parece que no se hace y que las políticas públicas se hacen sin mucha medición. Quiero contar algo local. La mortalidad materno-infantil de Pilar del año 2015 era más alta que la de Tucumán. Entonces... ¿Materno-infantil o infantil? Materno-infantil de Pilar del 2015 es más, por supuesto, es más alta que la del promedio del país y es como la de Tucumán. Choqueante. Yo vivo en Pilar y me choqueó. Hay una única maternidad pública, que es el Meissner, y que tiene unos 4.500 partos mensuales. Y de a poquito, digo esto porque es un ejemplo muy puntual, nosotros empezamos a ver cuál era uno de los grandes problemas de la mortalidad materno-infantil. Tenía que ver con el bajo número de controles prenatales y las mujeres que tenían no solo menos de 5 controles a lo largo del embarazo, sino que no tenían un control adecuado entre las primeras 13 semanas.
Y en su momento nos habíamos sentado con el Ministerio de Salud, que nos decía que quería mandarles mails a las mujeres para recordarles que fueron a los controles. Dijimos, no tienen mails las mujeres en Derqui. Y muy de a poquito, hago el cuento corto, estamos armando ahora un chatbot, es decir, un asistente virtual que a través de Facebook, donde sí están las mujeres jóvenes, sobre todo del sector, porque por ahí el privado tiene más Instagram, este sector maneja mucho Facebook, las mujeres están mucho en Facebook, estamos armando, o estamos implementando un chat virtual con información segmentada y con cierta, no hablaría de inteligencia artificial, pero con una cierta customización de los mensajes de acuerdo no solo a la etapa del embarazo, sino al riesgo que tiene esa mamá y dónde debería atenderse y cómo debería atenderse y qué controles tiene que hacer y bajar el miedo de ir a los controles y haber hecho varias investigación cualitativa previa de que no sabían qué les iban a hacer y entonces explicarles en un chat, en los pushes que les van tirando, qué te tienen que hacer, qué no, pudiste sacar el control, te ayuda a sacarlo, fuiste la vez previa, mira que te tienen que vacunar, la teta se da así, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue implementar un piloto en Pilar, donde vamos a medir impacto sanitario con fondos del Plan Sumar y medirlo. Y si, solo si funciona, escalar. Entonces nosotros decimos que hacemos Legos, son iniciativas mini, como estas te puedo contar 4 o 5 más, no miles de más, pero son iniciativas muy pequeñitas de decir, bueno, estamos probando esto, a ver si funciona, a ver si puede servir como ejemplo algunas soluciones tecnológicas que acorten la brecha, que puedan servir sin ser la innovación de punta, pero más relacionada a la efectividad, como decía antes Novik, ir más a qué es sustentable, qué es lo que es factible, qué podemos hacer para que de alguna manera la tecnología reduzca o incremente el acceso a estas personas o reduzca la brecha de los que estamos viviendo, por lo menos en Pilar, adentro y afuera del country. Entendiendo cuál es el impacto dentro de ese espectro de temas, yo creo, vos decías que, no sé si lo nombraste en términos de gasto, inversión en investigación, pero el impacto. Es una forma, sí, de mirarlo también. Yo creo que la investigación, yo opino que es una inversión trascendente. Me parece que la adquisición de tecnología terminada, pensada y analizada en otro territorio y traída acá a través de, básicamente, comercio, digamos, y la implementación de esa tecnología en Argentina es más costoso y es menos eficiente que el desarrollo local. Entonces, la realidad es que el Ministerio de Ciencia, desde que se creó, y antes también la agencia, ha tenido siempre fondos, ahora están un poco exiguos, pero en algún momento van a crecer. Y esos fondos que eran destinados a investigación tienen que tener una lógica de aplicabilidad, como decía Ezequiel, hacia una pregunta concreta, una demanda, una necesidad concreta que tiene la sociedad. Yo te puedo dar 2 ejemplos claros en donde yo creo que algo de este desarrollo más que investigación básica, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación, digamos, llevarlos a la innovación, creo que tienen impacto. Yo sé que tienen un impacto ahora desde el punto de vista negativo, donde no estamos llegando a ese catch-up tecnológico con países centrales. O sea, nuestros pacientes no se tratan con los estándares de primer mundo, en muchos casos, y en muchos otros casos no tenemos la data para analizarlo. Entonces, hay 2 áreas que me parecen muy interesantes, que tienen un impacto y que lo van a tener muy pronto. Y hay una particular que me parece atractiva de nombrar, que la medicina de precisión hace un tiempito es una tecnología costosa, está bajando muchísimo el precio en la medida que se va implementando a nivel global, y dentro de poco se va a poder hacer un exoma en $100, con lo cual va a tener sentido, como hizo el Reino Unido y el NICE evaluó, hacer el exoma completo de todos los tumores pediátricos, porque es costo-beneficio. Entonces, si uno puede subirse a esa ola, y entiendo que el Ministerio de Ciencia junto con Salud plantearon esta problemática y se definió a través de subsidios de ciencia para el desarrollo de plataformas científicas tecnológicas en el área de medicina de precisión para hacer análisis genómico, con la idea de tener un impacto a nivel nación, no research para publicar, sino generar una plataforma que permita tratar mejor el alto costo del paciente refractario oncológico, las enfermedades raras de la niñez, la neurogenética, etc. Entonces, esa forma de hacer investigación traccionada desde la demanda de salud me parece que va a tener pronto un impacto bastante claro en un grupo que gasta mucho y capaz está subrepresentado en términos bien bajos. Quizás haya poco diagnóstico, cabecía algo me parece. Quizás el diagnóstico sea bajo, no sabemos del todo cuál es la prevalencia de este tipo de enfermedades, porque no tenemos la manera de analizarlo. Y lo segundo es la data.
ciencia de los datos, inteligencia artificial, Internet of Things, yo creo que van a tener un impacto importantísimo en salud a nivel global. La manera en que ingresen en Argentina no sé bien cómo va a ser. Los primeros intentos, estamos desarrollando un centro de ciencia de los datos y inteligencia artificial. La realidad es que cuando uno va a buscar los datos no están. Entonces hay que construir ese engranaje para poder tomar los datos que nos permitan después analizarlo y hacer más eficiente. Y de vuelta, si nosotros logramos hacer esto y mejoramos y eficientizamos la aplicación de tecnologías y el desarrollo de la medicina desde una visión sanitaria, deberíamos recortar gastos, deberíamos ser más eficientes y deberíamos tratar mejor también a la población. Yo creo que un poco el rol de la investigación va a tener impacto en esas áreas que yo creo que el impacto de la tecnología debería ser bueno. No deberíamos comprarla terminada para que sea bueno, ¿no? Pero si desarrollamos nuestro motor de research, debe tener un impacto interesante. Gracias, Julián. Bueno, en mi caso, Marcelo, yo, peco a veces de ser un optimista crónico, estando trabajando quizás 15 años en el desarrollo de nuevos fármacos puntualmente para el área de oncología, por definición no me queda otra que verlo así, porque realmente uno lo que está viendo es la posibilidad de generar nuevas terapias para pacientes que tienen una necesidad. Y entonces cuando veo este tipo de discusiones acerca muchas veces de que la innovación que va a venir, digo, no, la innovación de la cual estamos hablando está hoy. La innovación de la cual estamos hablando está en este momento conviviendo con nosotros. Y creo que lo que tenemos que empezar también es, y sin perder obviamente una visión de la realidad y de que hay un montón de barreras, etcétera, hay que empezar a romper ciertos preconceptos. Y esos preconceptos tienen que ver con, primero, esto no es una cuestión de que creo que solamente venga del gobierno, creo que viene de todas las partes interesadas o que somos parte funcional de esto. Y tiene que ver con empezar a tener esas discusiones, esas conversaciones y esos desafíos. Tengo algunos ejemplos claros, muchas veces cuando hablamos en investigación clínica y pensando también en la práctica asistencial, el tema del consentimiento informado electrónico, por ejemplo, como algo que es completamente lejano y que cuando lo hablamos con las autoridades, lo primero en lo cual pensamos es en la tecnología, en lo digital que eso representa, en lugar de verlo desde otra perspectiva, que es cuál es el beneficio que trae esa tecnología. Hace relativamente unos meses atrás tuvimos una conversación con la ANMAT justamente por este tema, y hablando con el área de jurídicos, lo primero que le dije es, antes de que vayamos a discutir lo primero que es el tema de cómo se implementa o cuál es ese mecanismo, pensemos por qué estamos haciendo eso. Y pensemos en los pacientes que se benefician y cómo se benefician. Hay una serie de publicaciones que hoy son de público conocimiento, que lo que muestran hoy que es, más allá que sea en un estudio clínico o en lo asistencial, un paciente que tiene acceso a un consentimiento informado, cuando lo lee, posiblemente desde el papel, desde algo duro, desde que con muchas cláusulas legales y demás, entiende o comprende un porcentaje y se han hecho como encuestas. Cuando uno lo lleva esto a algo más digital, una plataforma con un video que cuando tengo una duda hago un clic en un link y me explica, y de repente hay cuestiones que en la relación con el médico no me animo a hablar y puedo dejarlo por escrito y dejar algunas señales, lo que se vio era que el grado de comprensión de los pacientes en eso era mucho mayor al papel duro con los términos legales. Y encima dentro de la tecnología hay diferentes estímulos. Lo que se vio era que si usábamos una tablet, como puede ser un iPad, el grado de comprensión de los pacientes era mucho mayor a que usábamos otro tipo de sistemas. Fíjense cómo algo que parece tan lejano, uno diría, es imposible llevarlo a cabo en la Argentina, muchas veces lo vemos más desde el punto de vista de cuáles van a ser las limitaciones que esto puede tener en una provincia, fuera de quizás de Buenos Aires, que a veces tenemos un bias, y el impacto social que eso puede tener y el impacto. Y después el otro tema, Marcelo, que me parece que también es en cuanto a innovación y donde me parece que estamos cerrando, es en el no estar preparados al momento que la innovación ya está con nosotros. Hoy, por ejemplo, un caso claro que lo vemos desde Novartis es el tema de CAR-T. Con el tema de CAR-T puntualmente, hoy es, los que no están familiarizados, terapia celular génica, que básicamente lo que se hace es se extraen los linfocitos de un paciente, a través de un virus se hace que exprese un receptor, y luego esos linfocitos se vuelven a administrar al paciente para que ese receptor detecte las células tumorales. Es decir, ya cambiamos el concepto de la medicina de el simple comprimido a nuestros propios fluidos, tratando nuestra propia enfermedad. Y fíjate que hoy es algo que está, y sin embargo hoy no tenemos una regulación en la Argentina que regule terapias avanzadas. Cuando empezamos a ver temas logísticos, vemos las barreras que tenemos en la aduana, que podríamos estar trayendo una terapia, después discutimos el acceso y demás, pero podríamos estar teniendo una terapia hoy en el país que por diferentes razones eso no está llegando. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que trabajar. Y creo que desde la oportunidad, desde el área de investigación, muchas veces estamos 5, 6 años, 10 años atrás, y es una manera que podemos empezar a construir y empezar a trabajar para que cuando llegue el momento que esa innovación esté con nosotros, ya esté el terreno preparado. Gracias. Entonces, un poco sintetizando esta pregunta, me quedo con algunas ideas de
orientado a soluciones, desarrollo, aplicabilidad. Y bastante énfasis hicieron ustedes en lo digital, ¿no? En esto que se habla también de transformación digital, aunque también mencionaron claramente el impacto de la genómica, de data science, ¿no? Del tratamiento de los datos, inteligencia artificial. En esta revolución, se está hablando de la cuarta revolución, hay una convergencia de una serie de tecnologías que están teniendo mucho impacto en muchas industrias y no tenemos razones, al contrario, para pensar que en salud no va a ser la excepción, ¿no? Ahora, en este sistema de investigación, desarrollo, más innovación, con tanto cambio, ¿les parece que el sistema tradicional que ha tenido la Argentina de investigar, desarrollar e innovar va a seguir funcionando como está funcionando? ¿Debería cambiar? ¿Está cambiando? ¿Estas tecnologías están empujando a que el sistema investigación, innovación, desarrollo se altere, se modifique, se reconfigure? ¿O las cosas van a seguir como están? ¿Qué piensan? Al menos, ¿qué recomendarían? El primero que... No. Sí. Digamos, un poco para comentar, el lugar donde yo trabajo es recientemente parte del CONICET. Y somos investigadores en salud. Y nos cuesta bastante que nos financien. Posiblemente porque tal vez no tengamos buenas ideas, pero de alguna manera porque nos dedicamos a algo que es la investigación de servicios de salud, que no es parte del core de lo que piensa habitualmente un grupo de investigación más tradicional. Tenemos que ganar nuestro lugar, tenemos que generar comprensión del valor que queremos transmitir, pero definitivamente, digamos, hablamos de un bien social que es la salud, que está en una crisis bastante seria en todo tipo de formatos. Tenemos players como la industria privada, que es la fuente de innovación en gran medida, y tenemos esa dificultad en que la innovación surge todo el tiempo y fallamos en gran medida en aplicarla en una forma equitativa. Ni siquiera, digamos, pensando en los sectores menos desarrollados, aún en los sectores que tienen más poder económico, que son víctimas de la paradoja de gastar más en salud y no necesariamente tener buenos resultados, ¿no? Entonces, en ese escenario tenemos que trabajar para adoptar que la investigación, que a diferencia de otras industrias, la investigación tiene mucha influencia social y mucha influencia de lo que es el desempeño del sistema de salud, tenga impacto en la población. Y creo que por cómo está planteado hoy, seguramente no solamente por nosotros, sino por los diferentes grupos, tiene que haber una transformación progresiva que ojalá vaya ocurriendo, ¿no? Pensando que siempre hay dos fuentes de financiamiento, que son el sector, digamos, la industria, digamos, la industria privada y el gobierno como agencia financiadora. Gracias, Ezequiel. ¿Solo quiere tomar? Sí. Yo pensaba que una de las cosas que me parece que de verdad debería transformarse y todavía sigue por momentos siendo más discursivo que real es que las personas estén en el centro del foco de verdad. Esto que recién Leandro decía, que de verdad me importe el tipo que va a firmar y que no tiene una tercera línea de tratamiento al resto de los linfocitos. O sea, y en eso no estoy tan segura de que estemos pudiendo llevarlo a la práctica en la realidad. Que sean los pacientes de verdad quienes toman las decisiones y que los médicos y los sistemas estemos respetando eso. Que se me ocurre, digamos, podemos hablar un montón de datos, pero nosotros seguimos ciegos a poder verle el riesgo. Yo tengo una persona a la que veía sana y un día la veo enferma y en el medio nunca vi dónde estuvo en riesgo, ni si el riesgo era creciente, ni si no. Entonces después me decís que estoy todo el tiempo conectada, así que desarrollan sensores y yo lo enganché enfermo a los 3 meses de que lo vi sano. O sea, porque no está la solución donde de verdad esté centrado en ellos, porque no les damos la información para que las propias personas podamos cuidar nuestra salud. Yo siempre digo que de mis hijos conozco más yo que el pediatra. Punto. Bueno, lógico. Pero bueno, pero es así. Entonces, mientras no les demos mientras no democraticemos las herramientas para que todos podamos manejar la salud y de verdad las personas estemos al centro del manejo de nuestra propia salud, de nuestra familia, todo el resto creo que lo que nos falta es un cambio
que es mucho más cultural del sistema de salud, todos, regulatorio, ministeriales, del médico al consultorio, el caso de innovación, o sea, donde esté centrada la decisión, la necesidad y la visión de las personas. Eso como por un lado, me parece que no es real que lo estemos tomando. Y después hay una cosa de la cual desconozco absolutamente, que tiene que ver con la matemática, que es que yo estudié promedios y no existe más eso. O sea, a mí qué me importa. Si me siento enfrente de un tipo y le digo, mire, usted tuvo un infarto, 1 de cada 10 se muere. Y el pibe me dice, a mí me importa. A mí me importa si soy el 9 o el 10, o el 1. Entonces, eso también es totalmente distinto. O sea, ¿cuáles van a ser los modelos por los cuales podamos predecir enfermedades o pronósticos o tratamientos o lo que sea de verdad personalizados? Me llama mucho la atención cómo Amazon elige los Legos de mi hijo mucho mejor que la probabilidad que tengo yo de tener una determinada enfermedad. A eso me parece que estamos como lejos. Gracias. Julián. Estaba pensando mientras hablabas. Es interesante lo que decís. Yo creo que va a cambiar completamente el esquema de desarrollo e innovación, así como viene sucediendo hasta ahora. Hasta ahora viene sucediendo. El 70%, bueno, en Argentina creo es el 100% de las fases tempranas de research lo cubre el Estado. Las fases posteriores en general son de inversión privada y la implementación está dado por un tercero. No hay una sinergia ni una colaboración en el sistema, primero. Y segundo, que así como la información y el conocimiento, más que la información, va creciendo, uno se queda con el esquema anterior, donde uno verticaliza como médico, si querés, o incluso como investigador, todo el conocimiento en esa figura, y eso ya no existe más. Entonces, el médico tiene que trabajar junto con un físico, con un informático, con un matemático, con biólogos, y es importante que el médico o el sistema de salud también, planteen las preguntas. Estamos acostumbrados a que los investigadores financiados por el Estado, con un sueldo básico, pero de por vida, hacen las preguntas que les resultan interesantes y los médicos implementan lo que muchas veces a ellos no particularmente les resulta interesante y ellos ven lo que se llama hidden innovation, la innovación oculta en Israel, digamos en los hospitales donde uno busca, donde hay soluciones potenciales o ideas, no se trasladan al resto de la cadena de investigación. Entonces, si uno lograra generar esos vínculos interdisciplinarios, generar transdisciplinaridad donde puedan trabajar, donde los médicos sepan algo, no sé, de desarrollo en R para poder hacer un mínimo análisis profundo, estadístico en biología de sistemas o en sistema de salud y donde puedan intercambiar a donde no llegan con los que y armar grupos que sí saben, digamos, armar grupos interdisciplinarios. Me parece que eso va a traccionar el segundo punto, que es que la inversión tiene que dejar de ser completamente pública en las etapas iniciales, tiene que haber, y bueno, Leandro lo sabe muy bien, hay un interés muy grande de la industria a nivel internacional de desarrollar este vínculo colaborativo porque le baja el costo a la investigación, en la medida en que se trabaje con las universidades y que se desarrollen proyectos colaborativos donde los científicos sepan qué hace falta solucionar, el capital privado debería empezar a llegar a las áreas tempranas de desarrollo, bajando el riesgo de esa inversión, porque ya hay un capital de conocimiento altísimo en las universidades que no está siendo usufructado. Entonces, generar esa matiz de relacionamiento, encontrar las preguntas correctas por las personas que trabajan en el campo, los médicos, la industria, junto con los investigadores y plantear esta sinergia, yo creo que va a ser necesario. Y ahí vamos a tener que estudiar distinto, digamos. Creo que los chicos están pensando distinto. No sé si millennials o Z o como se llaman, pero están pensando distinto y buscan trabajar en un modelo más libre, digamos. Leandro. Yo el enfoque lo iba a dar hacia otro lado, pero Florencia dio un buen puntapié que tiene que ver con entender lo que el paciente. Es decir, hablamos tanto de innovación, hablamos tanto de hacer muchas cosas y el hecho de escuchar al paciente y escuchar lo que el paciente realmente quiere. Y ahí es donde a veces me pregunto, porque uno ve modelos y, a ver, hoy la investigación clínica y cuando se diseñan las líneas de investigación, vemos que en otros países participan pacientes y participan asociaciones de pacientes. Y cuando eso tratamos a veces de llevarlo acá a la Argentina, vemos que no es viable. Entonces tiene que ver, me parece que una de las necesidades frente al cambio tiene que ver con esta necesidad a veces de la relación médico-paciente que hoy existe,
en la cual de alguna forma a veces es el médico sentirse dueño de las decisiones del paciente o de hacia dónde tiene que ir, cuando hoy nos encontramos con un paciente que va más hacia otro lado. Es un paciente que hoy a través de Google, cuando llega a una consulta, ya sabe cuáles son los tratamientos a los cuales se va a someter, y si el médico no se lo menciona, le va a decir, ¿y qué posibilidades existe sobre esto? Entonces me parece que el tema cultural de acompañar obviamente la tecnología, escuchando al paciente, pero también rompiendo este paradigma en la relación, tiene que ver un poco con eso. El otro tema en cuanto a lo que es el modelo que bien vos mencionabas, Julián, acerca de la colaboración, es un modelo hacia el cual hay que ir. No hay manera de que sigamos desarrollando sin estar conectados. La comunidad científica tiene que estar conectada y eso es claro y es hacia donde hoy me parece se está construyendo, y a nivel ministerial, a nivel de gobierno, a nivel del sector privado, eso está diferente, ha cambiado y se ha abierto mucho el tema de las puertas y demás. Y después tiene que ver también hacia dónde, me parece, vamos con lo que es la tecnología. Y, a ver, es inevitable que la tecnología tiene que formar parte de lo que es la investigación. Hoy, por ejemplo, hay un proyecto que es, la otra vez en una conferencia lo hablábamos y alguien me dijo, es como el Framingham moderno, que es un proyecto que tiene Google. Hay una división de salud que se llama Verilight, que lo que hace básicamente es junto con Duke y con Stanford, están haciendo un estudio longitudinal de 10.000 pacientes, en los cuales ese paciente tiene permanentemente un smartwatch, a lo cual va recolectando datos continuamente. Hay unos sensores para monitoreo del sueño que se ponen debajo del colchón, y solamente tiene 4 visitas a lo largo de 4 años. Y lo que se está buscando hacer es 10.000 pacientes en Estados Unidos formando parte de ese estudio, se van a recolectar datos, se los va a ver a los pacientes, y durante esos 4 años después se va a empezar a ver quién estuvo sano, quién se enfermó, y empezar a correlacionar este que se enfermó y adquirió esta enfermedad y el mismo que le pasó lo mismo, con esa información que estamos generando, cómo empezamos a correlacionar y empezamos a ver. Entonces, la realidad es el tema de Big Data está con nosotros, inteligencia artificial, Machine Learning, no podemos rechazarlo. Y me parece que a veces con cuestiones simples como este estudio que les comento, es algo que se pueden lograr muchos buenos resultados y no es una cuestión de que estamos en Argentina, Egipto, Estados Unidos o donde estemos. O sea, por un lado tenemos tecnologías muy prometedoras, pero por otro lado están ustedes compartiendo a nosotros esta necesidad de articular un sistema distinto, más centrado efectivamente en el paciente y más abierto, más colaborativo, innovaciones con sistemas más abiertos. Pero bueno, como bien sabemos, en tecnología no solamente la parte hard, la parte dura, la tecnología, sino está la segunda parte de nuestro título, que es, bueno, la parte soft, ¿no? Los recursos humanos que van a poder sacar provecho de esas tecnologías, o en realidad van a ser al final nuestra restricción para que esa tecnología evolucione, van a ser, lamentablemente, ¿no?, nuestros frenos para esa tecnología. Me están avisando que tenemos que ir como redondeando, así que para honrar por lo menos esa parte, decir, bueno, hay un paradigma de ejercicio profesional tradicional y ahora después de esta revolución tenemos un nuevo contexto totalmente distinto. ¿Cuáles serían las 2-3 talentos, capacidades, habilidades que este nuevo paradigma de ejercicio de la medicina, del ejercicio profesional, ustedes le dirían, oigan ustedes acá en la universidad, preparen a la gente para que tengan conocimientos, habilidades, capacidades en estas que ustedes mencionarán, porque van a ser mucho más relevantes que solían serlo en el pasado? 2-3 títulos cada uno, así llegamos con el tiempo. Sí, bueno, no sé si si aplica solamente a investigación, pero hoy un profesional de la salud básicamente consume información y tiene que aplicarla en sus pacientes. Así que tienen que conocer bien todos los aspectos que tengan que ver con el interpretar la investigación y entender que trabajan en un contexto particular y que todas las decisiones que tomen afectan al paciente, sus familias, y por eso es crítico el concepto del delivery. Digamos, no solamente entender cuáles son los mejores productos, sino cuál es la mejor forma de entregarlos para que los pacientes reciban el beneficio que se pretende que tienen que recibir. Gracias. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender a curar información, a poder entender dónde está el valor de qué cosas sirven y qué cosas no. Es imposible seguir con la información que hay, digamos, el volumen de información es tal que me parece que tienen que ser más desde el grado, aprender a desarrollar skills que tengan que ver con cómo usar lo que hay. No aprender lo que está, sino bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos a sentarnos conjuntos? ¿Cómo hago a sentarme con un matemático y hablar el mismo idioma? Como algo que no tengo una respuesta
una opinión tan formada, pero me parece que no es vertical. Te diría que si te lo tuviera que dibujar es más transversal, es más saber cómo buscar el teléfono de mi marido que aprender el teléfono de mi marido que no lo sé. Bien. Es saber cómo acceder a la información, cómo aplicar la información. Tienen que ver con skills que nada aprendimos nosotros. Tiene que ver con comunicar. Y se aprenden todavía. Gracias. 2, 3 tips. Si tuviera que definir, hay habilidades, si querés, duras de alguna forma, que los médicos no se están formando, están muy lejos de formarse en eso, que tiene que ver no con reconocer la tecnología porque cambia continuamente. Entonces, estar al día y leerse el manual de instrucciones, pasado mañana ya no te sirve, pero sí criticar, discutir, la capacidad de analizar, de ser plásticos para interpretar un nuevo uso, tener un criterio crítico, valga la redundancia, un análisis crítico de la información, poder desarrollar preguntas y saber cómo responderlas, son algo que a los médicos hoy no se les está brindando en la formación básica. Dentro del punto, digamos, si uno lo quiere ver como habilidades duras de alguna forma. Y en habilidades blandas tiene que ver con esto que decía recién, el trabajo interdisciplinario, encontrar herramientas, buscar la manera de gestionar la innovación, buscar la forma de implementar. Tampoco es algo en lo que nos estén formando en la facultad. Bueno, yo ya me formé hace un tiempo, pero entiendo que tampoco ahora. Y me parece que buscar ese modelo de transversalidad, de personas plásticas capaces de interactuar, debería ser un hito en algún punto de la educación. No sé cómo se logra, pero sí. En el IAE ayudamos un poquito. Okay. Habrá que ir al día. Leandro. Bueno, muchas gracias, Leandro, Julián, Florencia, Gracias. Ezequiel. Muchas gracias por compartir con nosotros en realidad estos desafíos que van a revolucionar no solamente el sector, sino al final a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias.